Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo Buenas están? noches, Lick. Qué gusto volver a verlos. Ya tenía tiempo no verlos, de no saludarlos. Pues, qué bien, ya terminaron sus exámenes. ¿Cómo les fue en las demás clases? Bien, Lick, bien. Bendito Dios, que muy bien nos vaya a ir, igual que con usted. Sí, conmigo hay notas hasta 45. Eso soy yo. 45 aproximado con el final. Lick, ¿cuándo más o menos termina de calificar? No enciendo mi cámara porque mi wifi está muy lento y le estoy dando internet con ¿No la encendás? Pues considero que la próxima semana, porque todavía tengo que examinar a las personas que se van a examinar extemporáneamente. Entonces, cuando ya tengamos, ya avancé en las calificaciones, pero todavía me falta porque ustedes son muchos, casi son 230 alumnos. Entonces, ya vamos adelante con eso, no se preocupen. Bueno, antes de iniciar, qué bueno, me alegro mucho que les haya ido muy bien los demás exámenes. Ya estamos a punto de cerrar el semestre, si no estoy mal es un mes y medio que tenemos para estudiar. Ya vienen los exámenes finales también, se termina el semestre y entran a su último semestre de la carrera. Me alegra de sobremanera por ustedes. Y también quiero patentizar el agradecimiento a todas las personas que me acompañaron el día sábado a la jornada médica que hicimos con el grupo Novotó. Les agradezco mucho su entusiasmo, participación, porque la verdad fue muy buena la actividad. Como les digo, es la proyección social de la facultad. Estamos muy agradecidos con ustedes. Fue un buen número de compañeros y compañeras que nos acompañaron. Me dio mucho gusto verlos por ahí. Entonces, eso quería decirles desde hace rato, pero que quería decírselos de forma personal, medio personal. El tema que vamos a conocer o vamos a ver en los próximos días de clase será lo relacionado al programa. Si se dan cuenta, llevamos un orden, como les dije al principio, un orden lógico y cronológico de lo que es el curso para que ustedes fueran comprendiendo la razón y el deber ser del curso y por qué la importancia del mismo para su pensum. Dios mediante, el próximo semestre, si Dios nos da vida y nos dan cursos, o seguimos dando clases, vamos a ver todo lo relacionado a las convenciones relacionadas a derechos humanos. Entonces ya vamos a tener de base este curso y posteriormente ya vamos a conocer los demás. Quiero también, quisiera solicitarles a ustedes si obviamente alguna duda que tengan relacionada, obviamente alguien me va a decir a todo, pero no es ¿cómo se llama? Es importante que me digan algo o que lo anoten y en el próximo día de clases lo veremos para establecer qué es lo que no ha quedado claro. No me van a decir todo porque ya hemos tenido oportunidad para poder hacer este tipo de ejercicios. Les comento eso, ¿por qué? Porque ahorita vamos a entrar a ver el contenido relacionado a límites y fronteras. Ya hablamos de Estado, qué es el Estado, los tratados, los sujetos del derecho internacional, pero ahora vamos a ver hasta cuál es el límite o la responsabilidad o los derechos y obligaciones que tiene cada uno de los estados para poder ejercer sus derechos y asimismo también su soberanía. Entonces,
como ejercicio, hagamos un listado de 3 preguntas. Dejémoslo en 3 para que no nos extendamos tanto. De 3 preguntas en el sentido de que ustedes pongan énfasis en establecer en qué temas podemos ampliar lo relacionado a lo que hemos visto desde el último día de clases para atrás. Obviamente no me van a poner los títulos, por ejemplo, la teoría general de los tratados, porque si se recuerdan lo vimos como en 4 o 5 clases, sino que temas puntuales. Cada uno de ustedes hagan 3 temas, anótenlo en su cuaderno, en sus notas, y después me lo envían por el chat de WhatsApp que tenemos. Vamos a hacer un ejercicio la próxima semana. Entonces, ¿esto con qué objeto? Con el objeto de establecer ese orden lógico y cronológico que llevamos del curso. Y les decía esto, ¿por qué? Porque es necesario que tengamos claro, si bien es cierto, no todo, pero sí la mayoría, porque el derecho internacional público tiene muchas, es un gran campo. Ahí sí que es, como su nombre lo indica y la materia que nos ocupa, es a nivel mundial. Entonces tenemos, y uno de los ejemplos es es los conflictos armados que se están dando en la actualidad. Unos están a favor, otros en contra. Hay muchas posiciones con relación a muchas situaciones que se dan dentro del ámbito internacional. Por ejemplo, nosotros aquí en Guatemala hasta nos podemos, no sé si ustedes han dado cuenta, en las elecciones pasadas, o sea, nosotros los guatemaltecos, y se han dado en redes sociales, se da mucho esa situación en que guatemaltecos se pelean por demócratas y republicanos en el apoyo a Irán, el apoyo a Israel y todas esas situaciones que se dan desde el punto de vista religioso, político, geopolítico. Y nosotros venimos y decimos o externamos nuestra opinión relacionada a eso. Entonces, por eso es necesario que tengamos claro cuál es la situación, y viendo desde el punto de vista legal y didáctico, que es desde que lo miramos nosotros, esos conflictos que hay en el mundo actual. Yo les recomendaba una serie que se llamaba Punto de Inflexión, no sé si ya la vieron, se la recomiendo, es muy buena, donde existe cómo se desarrolló la Guerra Fría desde después de la Segunda Guerra Mundial y hasta la caída del muro de Berlín y hasta nuestros días. Y termina con el conflicto, cómo se inicia el conflicto Rusia-Ucrania y derivado de esa situación que se da a nivel internacional. Pues desde ese punto de vista, en uno de las clases anteriores yo les mencionaba que el derecho internacional también se va desde el punto, se determina o se estudia desde el punto de vista geopolítico. ¿Qué quiere decir esto? La política a nivel internacional y delimitada por límites y fronteras. Entonces, me preguntan acá cómo se llama el curso. ¿A qué curso se refieren? Es una serie, se llama Punto de Inflexión. Entonces ahí es un resumen de la historia de más de 40, 50, 70 años. Está resumido en un solo, y ahí eso nos va a ayudar a comprender desde el punto de vista gráfico qué es lo que sucede a nivel internacional con los países de primer mundo o aquellos países que tienen un conflicto con otros países. Y de hecho, ahí me sale parte en ese programa o esa serie, sale parte o hacen mención de lo que sucedió en 1954 aquí en Guatemala. Pues eso es parte de la introducción con relación al tema que vamos a ver hoy. Pues el tema de hoy es el espacio, el dominio espacial
de los estados. Al decir espacial, no estamos hablando del dominio estratosférico o el cosmos o el espacio extraterrestre. No, sino que el espacio terrestre como tal. El espacio en donde nosotros estamos parados, en donde nosotros caminamos, en donde nosotros viajamos, o donde nosotros tenemos nuestra vivienda, residencia, o donde nuestros abuelos tienen la residencia. Los que tienen, y les indico esto porque las personas que tienen familiares o que vienen de algún departamento limítrofe con otros países, por ejemplo, como por ejemplo San Marcos, Jutiapa, Chiquimula, Huehue, Petén. En algunas ocasiones ellos, cuando han ido a visitar a sus familiares o si son de esa región, ustedes pueden pasar solo por un árbol que está en la mera esquina del terreno y ya pasan a otro país, por ejemplo. Pues eso es lo que vamos a establecer el día de hoy. ¿Cómo determina el derecho internacional esos puntos limítrofes o esos puntos fronterizos en cada país? Y por ejemplo, nosotros tenemos el límite, o cómo se determina qué es un límite y qué es una frontera. Pregunta número 1. Vamos a ver quién me aparece aquí, comprendida la cámara. Si me hacen favor de encender la cámara, no sean tímidos. Solo nombres, miro acá. O están durmiendo. Vamos a ver, aquí me aparece Aura. ¿Me escucha Aura? Aurora, perdón. Buenas noches, licenciado. Sí. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por haber prendido su Hola. cámara. Se ha ganado. Pensé que no me iba a pensé que por prenderla no me iba a preguntar. Pero fue todo lo contrario. O No, sea, no disculpe. No, es broma. no voy a decir a sus compañeros. Dígame, ¿qué entiende usted Dime. o qué diferencia encuentra entre límite y frontera? ¿Para usted qué es o será lo mismo? Pues la palabra límite solo así, solo indica que es como donde termina algo, ¿verdad? E inicia, pero ya hablando pues de territorio, tal vez uniendo la palabra límite fronterizo, tal vez ya entiende uno que es como terminar una frontera e iniciar la otra, pero así muy claro no lo tengo. Exacto. Eso, lo que dijo ustedes, eso es lo que es el límite, pero no apague su cámara. Eso es el límite. El límite es donde, como su nombre lo indica, donde termina algo y empieza algo. ¿Se recuerdan aquel ejemplo que nosotros poníamos cuál es el límite entre un derecho y una obligación? ¿En dónde se termina el derecho y dónde empieza una obligación? Pues algo así, o relativamente parecido, es el límite fronterizo. Porque el límite es cuando nosotros vemos, lo hacemos ingresamos a buscarlo en internet, por ejemplo, Guatemala, y buscamos el mapa de Guatemala, nos aparece todo el mapa de América, y aparecen unas líneas donde están delimitados cada uno de los países. Pues de palabras sencillas o de una forma sencilla, el límite es lo imaginario que tiene cada país, o el límite a donde llegan las fronteras de cada país. A eso le denominamos límite fronterizo, o límite como tal, o límite territorial. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo es el mapa de Guatemala. A la par está México, a la par tenemos Honduras y a la par tenemos El Salvador, y para el norte y para el sur tenemos también México para el norte, y el sur tenemos el Océano Pacífico. Pues esa línea imaginaria es a lo que nosotros le llamamos límite, porque, permíteme, Sergio, contame. Buenas noches, licenciado. Solo le iba a preguntar si puedo leer el concepto de Carlos Ochaeta sobre lo que es límite. Por favor,
Apoyarnos con eso. Dice que literalmente responde a una noción lineal. Es una línea imaginaria que se traza hasta donde se extiende la soberanía de un Estado. También se puede describir como el extremo al cual puede llegar una atribución en general, o también como una serie de puntos que forman una línea recta y curva hasta donde se extiende el territorio o superficie del Estado. Se trata pues de la imaginación en el mapa literal sea el contorno del mismo. Exacto, muchas gracias, Sergio. Exacto, entonces el límite es esa línea imaginaria, porque no podemos venir nosotros como el Estado de Guatemala y levantar una pared de bloc o esas paredes prefabricadas y forrar Guatemala como el mapa nos lo enseña, sino en este caso es la línea imaginaria. Por ejemplo, nosotros ya sabemos de que hay unas líneas rectas, sabemos de que hasta dónde llega el límite de Guatemala, pues ese es el límite, contrario a la frontera. ¿Y qué es la frontera? La frontera es la zona contigua al límite. ¿Qué significa esto? La frontera. Kevin, contame, USA sí lo está haciendo así. Kevin, contame, amplíanos. Con respecto a lo que está diciendo del límite, sobre el muro que ellos están levantando, ellos están poniendo lo que es un límite fronterizo entre cada estado, ¿no? Claro, y ahí se puede, de hecho, hasta lo pueden tomar como base para el límite entre México y Estados Unidos. Pero el límite como tal, doctrinariamente, es esa línea imaginaria. Entonces, el límite, entonces la frontera, ¿qué es la frontera? La frontera es la zona contigua al límite. Por ejemplo, las fronteras, los que son de Jutiapa, las personas que viven o son de origen de Jutiapa o de Chiquimula, en Jutiapa está la frontera de Pedro de Alvarado y la del Valle, si no estoy mal. Pues ese pedacito de terreno, ese pedacito que está ahí donde se hace el paso de personas de un lugar hacia otro de diferente país, es la frontera. También hay puntos ciegos, por ejemplo. Hay puntos ciegos en donde ya no hay frontera, sino que ahí es el límite. Los que viven en la región de Chiquimula, tenemos la frontera del Florido. Nos vamos para el otro lado, tenemos a San Marcos, en el lado de Tecumán o Ayutla, está la frontera, ese límite fronterizo que existe para cruzar el río Suchate, en donde existe por ejemplo, está, si no sé mal, la Superintendencia de Administración Tributaria, en donde tiene sus oficinas para el pago de impuestos, por ejemplo, de productos que entran de México hacia Guatemala o viceversa. Pues esa es la frontera, donde está delimitado y existe físicamente, y que es un lugar tangible en que se puede ver, que se puede tocar, que se puede pasar, en donde hay un registro de ciudadanos que entran o salen del territorio nacional. Entonces, la frontera no es el límite o la línea imaginaria que nosotros tenemos. Rudy, contame, Rudy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Tengo entendido que Guatemala y Belice no tienen establecido su límite, como que está en disputa. ¿Es así o me equivoco? Claro, lo que pasa es que hay una línea en Guatemala, Belice, es el conflicto que tenemos nosotros porque Belice no reconoce cierta parte de Guatemala, y por eso fue que se sometió a un referendo en el año 2018, si no estoy mal, en donde los habitantes, todos nosotros los guatemaltecos, estuvimos de acuerdo a que se dilucide la situación de la frontera entre Guatemala y Belice en una corte internacional. Entonces, efectivamente, esa zona o esa porción de terreno o ese pedazo de terreno que no tiene el límite o la frontera establecida, es como en esa región le denominan la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice, que no es más que es una línea imaginaria en donde nosotros sabemos que es nuestro, pero los beliceños también saben de que es nuestro, pero lo reclaman como de ellos. Entonces, en ese caso es otro ejemplo de límite y frontera, la zona de adyacencia que le denominan a esa porción de terreno.
Pues les decía que dentro de los límites, esa línea imaginaria, hay una clasificación doctrinaria que se puede establecer como límites naturales. ¿O cómo se clasifican los límites? Pueden ser naturales o límites orográficos o límites artificiales. Dentro de los límites naturales, como lo indica el profesor Lario Sochaíta, establece que son los orográficos, los fluviales y los marítimos. Por ejemplo, nos vamos a la región de Huehuetenango y uno de los límites que marca o establece la división entre Guatemala y México es el río Sumacinta. Pero más abajo, en San Marcos, está el río Suchate. Y ese límite lo toman como un límite natural, que es un límite fluvial. También tenemos que este fue reconocido desde el principio por los propios pobladores o las personas que fundaron en su momento cada uno de los países y dijeron, esto es de nosotros, esto es de nosotros, y así sucesivamente. Obviamente hay excepciones, como la invasión, por ejemplo, en México y Estados Unidos, que parte de Estados Unidos era territorio mexicano, en donde establece qué partes o qué estados de Estados Unidos ahora actualmente eran de México. Por ejemplo, está California, está Wyoming, está Texas, está, no recuerdo qué otros estados, pero sí son los que están en el límite entre Estados Unidos y México. Y lo establece que en su momento fueron tomados, ya sea fueron donados pacíficamente o tomados por medio de alguna guerra. Entonces, dentro de los límites naturales están esos fluviales que les digo, los orográficos, que los orográficos son aquellos que están tomados en cuenta como aquellas montañas o aquellos accidentes orográficos, como su nombre lo indica, o naturales. Por ejemplo, pueden ser un cañón, puede ser una montaña, puede ser un volcán, puede ser un lago o puede ser parte también del territorio marítimo. En este caso, ya el compañero Byron nos explicó muy ampliamente sobre los límites límites marítimos de cada uno de los países. Y de entre esos está la plataforma continental. Pero acá lo importante, dentro de los fluviales ya podemos determinar los ríos. El marítimo, que ya lo vimos ampliamente con el compañero, y los orográficos pueden ser esos cañones o barrancos, como le denominamos nosotros en nuestra jerga cultural. Por ejemplo, en este caso, podemos tener donde hay una división o una clasificación de esos límites orográficos. Pero antes de continuar con esto, vamos a hacer una pausa. Vamos a ver. ¿Estamos bien en lo que se establece que es un límite y una frontera? Alma, cuénteme, Alma. Gracias, Lick. Buenas noches. Solo con lo que usted estaba diciendo entonces, que decía que habían límites naturales, orográficos, los fluviales, los marítimos. O sea, entonces esa clasificación de los límites sería según su naturaleza. No, veamos. Sí, está bien, así como usted lo está manejando, solo que acá son límites naturales. ¿En dónde está que no la encuentro? ¿No encendí su cámara? No. No. Bueno, no la encontré. Bueno, los límites naturales o artificiales, como yo les mencionaba. Dentro de los naturales están los orográficos, y los orográficos es lo que vamos a ver ahorita. Por eso les mencionaba desde el punto de vista, primero determinar qué es un límite y qué es una frontera. Ya determinamos qué es el límite, ¿verdad? La línea imaginaria.
que no podemos, por ejemplo, levantar una pared para hacer el límite de Guatemala. La frontera es aquel espacio físico dentro del territorio o dentro de la zona contigua al límite en donde hay y les ponía el ejemplo de las fronteras que conocemos o que son famosas acá en Guatemala, tanto en el oriente como en el occidente o en la costa sur. Entonces, los límites es la línea imaginaria, pero dentro de los límites la clasificación es naturales y artificiales. Dentro de los naturales tenemos los orográficos. Y estos orográficos es lo que estamos viendo ahorita. Cómo se clasifican dentro de los orográficos, ya vimos los fluviales, que son los ríos, los marítimos, que también podemos determinar que existe una clasificación de esto y que ya lo vimos en la clase, en una de las clases anteriores. Y posteriormente también tenemos los lagos o los volcanes, y a eso iba ahorita con los volcanes y los lagos, y les iba a poner ejemplos en donde se toma de base un volcán, una montaña, para determinar cuál es el límite o cómo se ha clasificado dentro del ámbito internacional. ¿Estamos bien ahí? Alma. Sí, Lick, ahí estamos, gracias. Bueno. Entonces, dentro de los orográficos íbamos a entrar a ver lo que era lo relacionado a las montañas. Y algunas clasificaciones, por ejemplo, ha determinado que las montañas se toma de base la línea o la falda de la montaña para determinar a quién le pertenece. Y uno de los ejemplos más claros es el Himalaya, por ejemplo, el que está entre el límite entre la China e India, y pertenece en su totalidad a la India. ¿Por qué? Porque la base, imagínense ustedes esa línea imaginaria. Primero imagínense el Himalaya, ahí donde está el monte Everest. ¿Se imaginan la montaña más alta del mundo? Perdón. ¿A quién pertenece? ¿A la India o a China? Entonces lo tomaron como base que efectivamente la falda de esa montaña o de ese pico, de ese monte, iba a ser el límite territorial o el límite imaginario en donde pertenecía, donde estaba más adentrada la montaña. Y obviamente le tocó a la India. Es por ello que la India o el monte Everest está dentro del territorio indio y no es parte de China. Si bien es cierto, China también tiene parte del Himalaya, pero la mayor parte, si ustedes van a escalar alguna vez en su vida al Everest, van a entrar por parte de, o van a visitar el estado o el país de la India. El volcán Tajumulco, dice Pablo. Pablo, contanos. Por ejemplo, en Guatemala y México está el volcán de Tajumulco. Claro, y acá se toma la base del ¿cómo se llama? De la falda del volcán, que si nosotros vemos, imaginémonos el volcán, ¿verdad? En donde la línea imaginaria pasa, digamos, nosotros vemos el volcán ahorita acá, no estamos presencial, pero imagínense el volcán para allá, viendo para San Marcos, Shell. Entonces, el volcán está metido o está del lado de Guatemala y su línea imaginaria pasa sobre la falda del volcán que está del lado de México. Por eso el volcán es parte de nosotros y no de México. Contrario fuera a que le diéramos vuelta y miráramos la línea imaginaria de este lado. Entonces ya pertenecería a México, pero está de este lado. Entonces, ese es un límite orográfico que lo toman de base para poder determinar a quién le pertenece esa porción de terreno. La otra también es, por ejemplo, y otro ejemplo también es acá en América Latina o en Sudamérica, en donde en los Andes, el pico más alto es la base para determinar a quién le pertenece los Andes, o la cumbre más alta, por ejemplo, entre Argentina y Chile. ¿A quién le pertenecen los Andes? ¿A la Argentina o a Chile?
En este caso, Chile. ambos. Entonces, en este caso, los Andes está determinado, o sea, lo toman de base en la cumbre más alta, que es de los Andes. Entonces, aquí se determina a qué país le pertenece. Y podemos determinar, entonces tenemos dos diferencias. La primera, la falda del volcán, que es aquí en Guatemala, pero en el Tajumulco en Guatemala. La otra es los Andes, entre Chile y Argentina, pero acá ya no toman la base, sino que toman el punto más alto. Y el otro ejemplo puede ser también el de España y Francia con relación a los Pirineos, en donde se encuentra la línea imaginaria y en donde se divide el punto más, en donde, por ejemplo, la porción de masa más grande, ¿a quién le pertenece? ¿A España o a Francia? Los Pirineos. En este caso, los Pirineos están del lado de Francia, donde hay más porción de terreno o más porción de montaña con relación a España. Pues así sucesivamente hay varios ejemplos con relación a muchos países. Por ejemplo, hay líneas imaginarias en Corea del Sur y Corea del Norte. La línea divisoria en su momento en la guerra de Vietnam, cuando estaba Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. En esa parte de la historia también se puede determinar qué eran los límites, cómo determinaban los límites del territorio en cada uno de esos países. Pues así sucesivamente, los límites orográficos va a ser dependiendo la circunstancia de cada porción de terreno. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, ustedes han visto la frontera entre Estados Unidos y Canadá, donde aquí la frontera, o sea, los límites orográficos ya no son montañas, sino que son lagos. Entonces, cabal, sobre la línea imaginaria de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, se encuentra un lago. ¿Y cómo le denominan esas ciudades? La ciudad de los Grandes Lagos, en donde se puede establecer en dónde específicamente es el límite de cada uno de los países. Asimismo también, pero este ya es un límite orográfico, pero de materia fluvial. Lo mismo sucede con los ríos que ya les había platicado. Y tenemos el límite marítimo, que ya fue discutido y conocido muy ampliamente por nosotros, por parte del compañero Byron, que nos hizo el favor de ilustrarnos con esa cátedra, en donde se puede establecer efectivamente cómo se divide o cómo llega el límite de cada uno de los países. Y es el límite, el que les digo yo, entre Estados Unidos y Canadá. La clasificación doctrinaria le denomina un límite lacustre del lago, ¿verdad? Y también tenemos, ahí terminamos la pregunta que hacía Alma, que terminamos. Alma, cuénteme, levantó la mano nuevamente. Sí, Lick, solo una pregunta. En el tema de los límites orográficos, de lo que usted explicaba, ¿verdad? Como también podríamos poner de ejemplo, no sé si estoy mal, la cordillera de los Andes, ese es más, sí, me recuerdo que es así. La de los Andes, sí, era el ejemplo, de Chile y Argentina. Sí, ¿verdad? Ese, Ajá. ok. Ajá, ese es el ejemplo, pero aquí ya no se toma la base, sino que se toma el pico más alto. ¿En qué parte de qué país se encuentra el pico más alto? Y esos Andes le pertenecen a la región o al país. ¿Por qué se llama música? ¿Han escuchado ustedes sobre el término música andina? Saliéndonos del tema totalmente. Porque en este caso son personas que viven en esa región y se dedican o han realizado música o canciones, han compuesto música en esa región y tienen cierta característica relacionadas a esa región. ¿Estamos bien? Sí, Lick, gracias. Gracias. Pues entonces, son los límites naturales. La tierra como tal, los volcanes, las cordilleras o montañas,
los lagos, los ríos, el mar. Los límites naturales que propiamente dicho es lo que emana de la propia naturaleza. Pero también hay límites artificiales. Y dentro de los límites artificiales son aquellos límites invisibles. Ustedes han visto un globo terráqueo, cómo está conformado, cómo han determinado o cómo han realizado o cómo dividen el globo terráqueo. ¿Y dónde pasa la mitad del mundo? Es por eso que se llama, o la región del ecuatorial, hay un país que se llama, como su nombre lo indica, Ecuador, es donde pasa precisamente la línea, la mitad del mundo, y parte de ahí empieza la división del mismo. Y esos límites imaginarios, en su momento, fueron creados para determinar la medida o cómo estaba distribuido la Tierra como tal. Y lo pusieron, y cada uno de esos espacios son paralelos y meridianos. Entonces, en este caso, la doctrina le determina los límites artificiales, que es todo lo contrario a los límites naturales, como su nombre propiamente lo indica. Límites artificiales. Y por ejemplo, en su momento, en tiempos de los imperios, por ejemplo, el imperio romano, el imperio griego, el imperio persa, el imperio español en su momento, determinaban qué parte del mundo era de ellos. Entonces, como el mundo era tan extenso y no había límites para poder apropiarse de las porciones de terreno como tal, eso decían, de aquí a no sé cuántos kilómetros o a donde se ve el sol o hasta donde miran tus ojos, es parte de cierto imperio. Entonces, ese era un límite imaginario porque caminaban y según ellos seguía siendo parte de su imperio. Vimos cómo el imperio romano llega a conquistar casi toda la Europa occidental. Posteriormente, el imperio persa, la Europa oriental y la Euroasia, por ejemplo, con el imperio mongol. Y todos esos imperios fueron adueñándose de grandes porciones de terreno, pero no tenían un límite específico o un límite como nosotros conocemos ahora los límites territoriales, sino que ellos simplemente decían estos del imperio y ahí iban a cobrar y saber ni quiénes eran, pero iban a cobrar sus impuestos para el rey. Entonces, ese también es considerado como un límite imaginario. Dentro de esos límites artificiales tenemos otra clasificación, o dentro de esa clasificación, no es otra, sino que dentro de esa clasificación tenemos, por ejemplo, si no existe esos límites naturales, si no existe y la existencia de esos límites imaginarios, entonces existen esos límites convencionales. ¿Y qué significa eso? Los límites convencionales no es más que el acuerdo de voluntades entre dos países. ¿Y qué tiene de fundamental? Por ejemplo, en su momento en la historia, cuando cada uno de los países fueron tomando forma y fueron apropiándose o reclamando cada uno de sus territorios, en este caso, por ejemplo, en tiempos remotos existían los mayas y tenían una región, toda la región del Yucatán, de Petén para arriba, pero llegó un momento en el cual México también reclamó esas porciones de terreno, Guatemala también reclamó esas porciones de terreno, que eran parte del territorio maya, pero entonces hubo un acuerdo de voluntades para determinar de quién era cada porción de terreno, cada pedazo de tierra. Entonces, a eso la doctrina le denomina los límites convencionales, en donde hay un acuerdo de voluntades en decir, bueno, repartámonos aquí el territorio maya y hagamos que no nos peleemos, por ejemplo. Imagínense que estuviéramos hablando en ese siglo. No nos peleemos y agarramos toda la región de Mérida, Yucatán y todo para arriba
y nosotros agarramos toda la Ribera Maya y Guatemala que agarre Petén. Creo que fue un negocio no muy bueno para nosotros, ¿no? Entonces, esos son los límites convencionales. Dentro de esa misma clasificación está los límites tradicionales, que no es más que es lo que nosotros ya sabemos. Un ejemplo es entre las fronteras que Guatemala tiene a su alrededor, en donde ya sabemos hasta dónde llega la porción de terreno o el límite imaginario o la frontera física de Guatemala hacia Honduras, hacia El Salvador, hacia México o hacia los océanos. Entonces, en este caso, los límites son los que ya están determinados como tal. Ya todos saben de quién son. Por ejemplo, nosotros podríamos reclamar o decir, como lo que está haciendo Belice, por ejemplo. Etelvina, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias, Lick. Fíjese que me perdí un poquito. Usted estaba hablando de los límites artificiales. Indica que son límites, es lo contrario a los naturales. Exacto. Luego dice que su clasificación es en convencionales y tradicionales. ¿Estoy bien? Sí. Dentro de los límites, por eso son como los artificiales, podemos ponerle así entre paréntesis o entre comillas, imaginarios. ¿Por qué? Porque esos límites ya se conocen como tal, tienen un antecedente y son respetados por cada país o por cada estado. Entonces, tanto los naturales como los artificiales, pero los naturales, como su nombre lo indica, son determinados propiamente por la naturaleza. Y los artificiales son los que han sido creados por el hombre, creados como tal. Como les decía, les mencionaba los paralelos y los meridianos. Cómo van formando o van delimitando cada uno de los espacios terrestres. Y dentro de esa clasificación, ahorita voy con vos, Kevin, y dentro de esa clasificación, esos límites imaginarios o artificiales pueden ser convencionales, un acuerdo de voluntades, tradicionales, ya conocemos cuáles son, qué es de nosotros y qué es de ellos. Entonces, eso también, y también tenemos los doctrinarios, pero antes de eso, ¿estamos bien ahí? Sí, pero al final los tradicionales, entonces, dependen de los convencionales, porque de hecho tuvo que haber un acuerdo de voluntades entre dos estados para que surgieran lo que ya conocemos de límites hasta el día de hoy entre Guatemala y otros países. Es un uso continuado, o sea, es saqueo, por ejemplo, sí tenés tu lógica, sí nos encamina a lo que nos estás diciendo, porque es algo que ya conocemos, ¿verdad? Es un acuerdo de voluntades anterior a lo tradicional, pero, por ejemplo, en su momento, hace no miles de años, cuando se fundó Guatemala y El Salvador, por ejemplo, los dueños de las fronteras, por ejemplo, que estaba cabal en la mera frontera de El Salvador y el dueño de Guatemala, de la frontera de Guatemala, ya sabían de que si se pasaban el cerco, por ejemplo, ya se metían con el vecino y era parte de El Salvador y viceversa. Entonces, tal vez no hubo un acuerdo de voluntades, pero sí supieron en su momento como de costumbre o algo repetitivo de que eso ya era El Salvador. Sí, pues ya es como el vivo que llega antes y le dice, desde aquí es mío y usted ya no tiene de otra, ¿no? O sea, usted solo dice, está bien. Exacto, son dos cosas muy distintas entre vos y yo. Es decir, nuestro límite, nuestro terreno es aquí y a partir de este monjón, este árbol, de aquí para allá es tuyo y de aquí para acá es mío. Eso es lo convencional, una voluntad entre vos y yo. Y lo tradicional es de que ya conoces de que
a partir de ese mojón es mío, y yo sé que a partir de después de ese mojón es tuyo. Entonces, no hay un acuerdo, pero sí sabemos que por costumbre, por uso, es de cada uno de nosotros. Ok, Lick, gracias. Kevin. Sí, disculpe, licenciado, yo tenía una duda. Así como en los naturales que colindan entre dos países, ¿quién de los dos tiene derecho a darle uso a ese recurso natural? Por ejemplo, si es un río, me imagino que obviamente, como se dice, tiene que haber un acuerdo entre ambos países para que no se pasen de la mitad del río o no lleguen a la orilla del río del otro, o cómo está eso exactamente. Porque yo me recuerdo que vi una vez una cuestión similar, pero con las cataratas del Niágara en Canadá y en Estados Unidos, que ellos exactamente dividen a la mitad las cataratas. O sea, Estados Unidos no se puede pasar de la mitad de esas cataratas, y Canadá igual viceversa. Entonces, ¿cómo funciona eso cuando son naturales? ¿Quién puede darle uso a cada cosa? Por ejemplo, aquí ya entra el límite convencional, porque hay un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá. Mira, de aquí para allá no pases y de aquí para allá tampoco, porque eso es de cada uno de los países. Pero, por ejemplo, en el río Suchate, digamos, como es un límite, es la mitad entre dos países, o sea, no podemos venir y agarrar un metro y decir el límite, el río tiene 10 metros de ancho, vamos a agarrar 5 para México y 5 para Guatemala. Entonces, el río se vuelve de uso común, salvo cuando ya entra en territorio o ya se adentra dentro del territorio. Pero mientras tanto puede ser utilizado por ambos países. O sea, salvo que haya, por ejemplo, el río Suchate, allá en Tecumán, en Ayutla, San Marcos, baja el río de las montañas y cabal lo cruza un puente. Pues ese puente, al momento de cruzar esa malla, ya estamos en territorio mexicano y viceversa. Entonces el río cabal, si ustedes se dan cuenta, pasa en medio del puente, ¿va? Entonces es parte, lo pueden utilizar los dos países, pero más adelante el río se adentra hacia territorio guatemalteco, más adelante ya llegando a la Boca Costa. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces aquí los mexicanos ya no podrían utilizar ese río porque ya están en territorio guatemalteco. Entonces, cuando es el límite determinado como tal, puede ser utilizado por los dos países o los dos estados. Siempre que no contravenga, que no vayan a haber contaminación y ese tipo de cuestiones, sería así, ¿verdad, licenciado? Claro, sí, definitivamente ahí ya entran tratados internacionales con relación al uso de aguas internacionales, por ejemplo. Ya entra el uso de el tratado, por ejemplo, para el uso de recursos naturales de los ríos divisorios, por ejemplo, en donde no puede mermar o dañar el territorio o patrimonio de un estado por la explotación de otro estado. Okay, Porque perfecto. entonces ya entran cuestiones de responsabilidades internacionales. ¿Se recuerdan de ese tema? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del Estado? Y el derecho que tiene el otro Estado de reclamar esa obligación del otro Estado. ¿Se recuerdan de esa clase? Bueno, Licenciado, entonces, podemos tomar como ejemplo lo que está ahorita sucediendo en Belice y Guatemala, ¿verdad? Que las personas de Belice están incursionando en el río y los militares de Guatemala solo llegan como a escoltarlos para poderlos retirar de las aguas nacionales, ¿verdad? sí, pues, de hecho, les iba a poner ese ejemplo que dentro de ese límite territorial, los beliceños consideran como tal esa porción de terreno que es de Guatemala. Y no dejan pasar a los guatemaltecos, pero ahí no hay ni acuerdo de voluntades y no hay ni paso tradicional
ni un límite orográfico que pueda determinar así, por ejemplo, sino que es un terreno plano, donde nosotros los guatemaltecos sabemos que es nuestro, los beliceños lo reclaman como tal, pero no, todavía no existe esa división. Byron, contame, Byron. No sé si puedo aportar algo, Lick, con respecto a lo que el compañero preguntó. Por favor. Bueno, hay un punto muy importante de que cuando nosotros hablamos de frontera, podemos decir, miren, el río Sumacinta es la frontera y el límite específico es la parte más profunda del lago, del río, para que pudieran utilizar los dos la parte navegable. Ahora bien, cuando nos trasladamos a Belice, hay una situación bien interesante y que se llama, bueno, ahorita no se ha definido específicamente cuáles son los límites terrestres, pero Guatemala está exigiendo de que se conozca, no niega la existencia de Belice, pero no le reconoce los límites que ellos exigen. Ahora bien, Guatemala todo el tiempo ha manifestado de que el río Sarzum le pertenece en su totalidad. Sin embargo, los beliceños están generando lo que se le llama un estoppel. Y un estoppel simple y sencillamente es una acción internacional que lo que permite es que por la inactividad de algunas situaciones de un país, el otro pueda ir ejerciendo cierta potestad. Entonces ellos lo que están haciendo es incursionar en el río Sarzum para poder justificar ante la Corte Internacional, miren, nosotros hemos navegado por ahí. De hecho, en el Sarzum, en la entrada hay un islote, donde los beliceños han ido a poner sus banderas y vienen los guatemaltecos, inmediatamente bajan y en algunos casos las han quemado y han entrado en conflicto. Pero, ¿qué es lo que están buscando ellos? Generar un estoppel, generar un inconveniente para Guatemala para que ellos lo puedan utilizar como un mecanismo e irlo presentando, documentarlo y presentarlo ante la Corte para que fallen ellos a favor. ¿Por qué? Porque muchas veces hay inactividad por parte del Estado de Guatemala porque no quiere conflicto. Porque muchas de las patrullas que han ingresado van soldados ingleses. Van soldados ingleses con el propósito de intimidar. Sin embargo, en los últimos meses se han utilizado embarcaciones adecuadas para impedirle el paso a los beliceños. Únicamente, Lick. Muchas gracias. Y efectivamente lo que menciona Byron es relacionado a un límite tradicional. Ellos quieren volver tradición o quieren volver como que una costumbre el uso del río Sarzum. Entonces aquí entra que no hay un acuerdo de voluntades todavía entre Guatemala y Belice, pero sí lo quieren hacer como un límite tradicional. Y era lo que les mencionaba anteriormente. O sea, en este caso, nosotros reconocemos que ese territorio es nuestro, pero los beliceños quieren adueñarse de ese terreno, porque el terreno que reclama Guatemala está dentro del territorio de Belice, no es el límite o esa línea de adyacencia que les menciono, sino que es una cierta parte de territorio que está dentro de Belice, y por eso es que afecta grandemente a los beliceños, y por eso es que los conatos de conflicto que han sucedido en el tiempo que ha estado el conflicto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejarlo en este caso hasta ahí, porque en la próxima clase vamos a ver lo que es la doctrina Iuti Possidetis, y vamos a determinar cuál es los postulados que determinan esa doctrina para poder determinar qué es lo que se establece con relación a esa posesión de terreno de cada uno de los estados, que es inviolable, y la soberanía para poder determinar el poder de cada uno de los estados sobre el territorio de cada uno de ellos. Bueno, entonces en ese sentido estamos hasta ahí, compañeros. Los veo el próximo día, viernes 3
espero sus preguntas y para continuar con el curso. Gracias, Lick. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Lick. Feliz noche. Que descanse, provecho. Cuidado que está lloviendo. Feliz noche, licenciado. Dios no aquí. Gracias. Dios Brenda. Feliz noche, licenciado. Dios Sergio, muchas gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Dios Nelson, Dios Wendy. Feliz noche, licenciado. Adiós, Ana. Cuídese. Buenas noches, Lick. Dios Byron, cuídate, muchas gracias. Muy bien.